En 2016 se presentó el pabellón de bambú por la Universidad de Hong Kong en China. La característica de este proyecto era la cero emisión de carbono, un edificio de 4 pisos y una estructura de rejilla de bambú a partir de 473 postes. Fue galardonado como el proyecto del año. Este es el oceanográfico de Valencia. Curiosamente, en este mismo país se tiene la Sagrada Familia. Estos proyectos tienen una expresión matemática en común, expresión que veremos en este video. Esta es una función, es una igualdad, tiene valores en el eje X y en el eje Y, y en el plano se describe como una curva. Dentro de esa curva encontramos figuras o curvas que representan formas que la geometría reconoce como formas clásicas: parábola, circunferencia, elipse, hipérbola, la propia recta incluso. Dentro de las matemáticas y específicamente la geometría, hay una rama llamada geometría analítica que se encarga de estudiar las curvas más comunes o primordiales dentro del día a día. Es así como dentro de este estudio encontramos a la circunferencia. Bien, la circunferencia tiene una característica especial. Si trazamos una circunferencia canónica y luego realizamos una recta desde su centro hasta uno de sus puntos, vemos que se forma un radio. Ese radio presenta un ángulo. Dentro de ese ángulo, si queremos poner la circunferencia en función a este ángulo, trazamos proyecciones del punto de la circunferencia hacia los ejes y vemos que se forman medidas. Esas medidas son las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Si seguimos explorando la circunferencia, vemos que podemos poner el área de la circunferencia en función al ángulo a partir del siguiente desarrollo. Ahora, si estudiamos la hipérbola como un semejante de la circunferencia, ya que sus fórmulas son muy similares, nos damos cuenta de que al aplicar en una hipérbola canónica estos puntos, primero en las razones trigonométricas, vemos que también se forma un seno y coseno, tomando en cuenta que ahora tenemos un punto de la hipérbola y no de la circunferencia. Y entonces nos quedaría aplicar la igualdad final que encontramos, aquella que nos dice que el área de una circunferencia es igual a la mitad de su ángulo, siempre y cuando sea una circunferencia canónica. Pues bien, si aplicamos ese término a la hipérbola, llegamos a la definición o a la demostración de una razón hiperbólica. Dependiendo de la proyección o el área que estemos analizando, nos encontramos con la definición de seno hiperbólico o de coseno hiperbólico. La demostración más detallada les dejaré en la descripción. Finalmente, elevo al cuadrado el seno y coseno hiperbólico para restarlos e igualarlos a 1. Con esta propiedad puedo hallar el coseno hiperbólico del ángulo y así poder llegar a la fórmula de donde nace la catenaria. Una vez tengo la catenaria, me apoyo del programa GeoGebra para graficarla y multiplico la función por una constante. En este caso he elegido el valor de 2. Multiplico también por -1 para darle la vuelta y obtener una imagen más acorde a la realidad. Luego de esto trazo una recta en el valor y-7 para poder obtener una línea de tierra o de suelo. Para obtener un espesor y hacerlo más acorde a la realidad, duplico la función hiperbólica y cambio la constante de 2. Posteriormente cambiaré este valor a 1.8 para tener una losa de 20 centímetros, como son las medidas de las losas más comunes. Lo siguiente que se realiza es empezar a rotar esta sección a partir del eje Y para obtener un volumen, como se puede ver en la pantalla. Este es el volumen de nuestra cubierta. Para poder resolverlo, necesitamos restar el volumen de la capa externa con el volumen de la capa interna a partir de la fórmula de volumen de rotación con el cálculo integral. El volumen de esta cúpula nos ayudará a calcular la cantidad de cubos de concreto a aplicar, así como también la cantidad de acero que ésta debe tener. Esto se especifica de acuerdo a la normativa de cada lugar.
Como vieron, la curva de la función nos ayuda también a colocar los nodos y barras para un sistema de bambú, como el que veíamos en un inicio. Posteriormente se deben aplicar sustracciones dentro del volumen para poder hacerlo arquitectónicamente funcional. Sin embargo, para no alargar y complejizar más el video, solamente nos quedaremos hasta este punto. La idea con esto es mostrar cómo podemos manipular estas curvas de una manera más sencilla a partir de las matemáticas. Si bien actualmente esto no se realiza, ya que se tienen programas como Rhinoceros, Grasshopper, Revit y el propio SketchUp, como presenté aquí, podemos utilizar lápiz y papel con ayuda de las matemáticas para poder construir y entender el comportamiento de estas curvas. La finalidad es poder compartir y poder estimular a la comunidad en el manejo de cubiertas y membranas para que puedan tener una visión general de cómo se desarrollan estos cálculos dentro de la ingeniería y la arquitectura. En la época siguiente tendríamos la corriente arquitectónica que tomaría todas estas ideas y empezaría a especular aún más en lo que ya se tiene. Hablamos de la década del deconstructivismo, una corriente arquitectónica e incluso estructural que tiene a estas obras como antecedentes, pero eso es material para un próximo video.